a Factor FinTech, el único programa de televisión donde la tecnología y las finanzas se conectan con tu día a día. Yo soy Paola Alcocer y en esta emisión hablaremos de crédito inteligente, la nueva cara del financiamiento. En FinTech, en la vida diaria, el viento impulsa algo más que las turbinas. Te contamos cómo la alianza entre Soluna y Canaan está usando energía eólica para alimentar la minería digital. En el origen de la nube se convierte en el nuevo motor del dinero digital. Hoy te contamos cómo la alianza entre Microsoft Azure y Checkout.com podría transformar los pagos en el mundo. En esta entrevista nos acompaña en el estudio Erika Quesada. Ella es CEO de Finvero. Todo esto para hablarnos de cómo el crédito digital está cambiando la forma en que compramos y financiamos. En nuestro radar digital, México vive una ola histórica de fraude digital. La respuesta podría estar en la colaboración entre empresas y tecnología avanzada. Esto es Factor FinTech. ¡Comenzamos! Cada día una innovación. Esto es Tendencia FinTech. Tras la fuerte venta del fin de semana, los principales activos digitales comienzan a recuperar terreno. Bitcoin repunta casi 3% y Ethereum alrededor de 9%, impulsando a las empresas vinculadas con tecnología blockchain. El desplome de los últimos días dejó pérdidas récord en el mercado. Los analistas atribuyen el golpe a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que generaron una ola de ventas masiva. Nigel Farage se declara defensor del cripto en Reino Unido. El político británico sorprendió al proclamarse el campeón de las criptomonedas durante una conferencia en Londres. Propuso reducir impuestos a las ganancias y que el Estado mantenga reservas en activos digitales. La fintech Sophie anunció el regreso de sus servicios de transferencias globales, ahora impulsadas por tecnología blockchain. El nuevo sistema permite enviar dólares, convertirlos en Bitcoin y entregarlos en moneda local, todo en una sola operación. Menos de un año después de su lanzamiento, HSBC reestructura su división FinTech. El nuevo equipo busca acelerar su estrategia de banca embebida y expandir sus servicios digitales en Europa y América Latina. La revolución del crédito digital está transformando la forma en que compramos, pagamos y accedemos al financiamiento en un país donde millones aún enfrentan barreras para obtener crédito. Por ello nos acompaña en el estudio Erika Quesada, quien es CEO de Finvero. Erika, bienvenida. Muchísimas gracias, Pau. Gracias, Ian. Al contrario, es un gusto que nos acompañes. Y para iniciar esta entrevista, me gustaría que nos compartieras cómo surgió Finvero y cuál fue la visión que los llevó a crear una plataforma de crédito digital. Pues mira, realmente Finvero nace de una necesidad muy personal. Cuando ves en nuestro día a día, en nuestra realidad, que hay millones de personas que no tienen acceso a un crédito formal y que por esta situación no tienen las condiciones necesarias para crecer, tanto en lo personal como en lo profesional, para darles una educación diferenciada a sus hijos. Esa realidad nos llevó a entender que con el conocimiento que teníamos del sector financiero podíamos utilizar eso más la tecnología para crear una plataforma que acercara el crédito a la población que hoy es invisible para el sistema financiero tradicional. Así es como surge, entonces surge con un propósito que va más allá de la tecnología, va más allá de incluso de temas más profesionales. Es un tema que traemos muy personal y que le ponemos una pasión desbordada en resolver. Y eso es lo que cuenta, ¿no? Al final del día. 100%, al final lo que te mueve. Y, por ejemplo, ¿cuál es el punto que genera una diferencia entre Finvero y cualquier otra fintech? Pues mira, Finvero, además de operar como un marketplace de crédito donde unimos al consumidor con el prestamista en el punto de venta, que puede ser una tienda física o puede ser un e-commerce, en una aplicación embebida, no solamente facilitamos ese canal, también hemos utilizado todos los datos que vamos recopilando durante todo ese journey, ese camino que vive el usuario y que es muchísima información, incluso contextual, no solamente financiera, para poder acercar a los lenders una manera distinta de evaluar el riesgo crediticio. Entonces, hoy
tenemos millones de plataformas, pero si al final la manera en la que evalúan cómo le van a dar crédito, qué crédito le van a dar, qué tasa le van a dar a un individuo, sigue siendo la manera tradicional, otra vez volvemos a ser invisibles a la base de la pirámide. Claro. Entonces, con todos estos datos, nosotros hemos logrado crear scores alternativos que permiten a los lenders evaluar a sus clientes de manera distinta e incorporar a estas personas de la base a tener un crédito formal por primera vez. Y qué interesante que todo sea a través de la tecnología, mucho más práctico, rápido, accesible para el usuario. Por ejemplo, Erika, ¿cómo funciona su modelo Buy Now y el Pay Later, que también famosísimo, y qué impacto sobre todo ha tenido en el comercio electrónico mexicano? Mira, el Buy Now, Pay Later, como funciona es que tú no tienes que tener una tarjeta de crédito o débito para poder acceder a pagos o a mensualidades aplazadas. De servicios o algo así. Si tú vas a comprar un bien o un servicio, tú puedes decir, voy a aplicar una solicitud digital y sin tener tarjeta te pueden otorgar el crédito ahí mismo en el punto de venta y pagar ese mismo producto o servicio a mensualidades o quincenas. Entonces, lo que ha logrado esto es incrementar las ventas en los e-commerce porque hoy está abierto para cualquier individuo aunque no tenga una tarjeta de crédito tradicional. Y, por ejemplo, cuando hablaste de este sector de la población invisible, generalmente es gente que no está bancarizada, ¿no? Sí. O que tienen una actividad económica, pero no precisamente lo hace de una manera formal. ¿Cómo hacen ustedes para impulsar esta incursión a la cuestión de bancarización y demás? Sí, justo es el uso de estas tecnologías de las que hablamos. Hoy ya se escucha mucho de inteligencia artificial, pero realmente hemos encontrado un caso de uso real, ¿no? Donde la inteligencia artificial juega un papel crucial porque los datos existen. Hay un reto enorme en tenerlos estructurados, centralizados, pero estamos trabajando en esto. Y con toda esta data que vamos recolectando y que tiene que ver otra vez con el contexto de estos individuos, se generan motores y se generan algoritmos que van generando scores alternativos, no solamente de evaluación crediticia, también de fraude, para identificar fraudes y capacidad de pago. ¿Qué pasa muchas veces? Tú pides un crédito y para bien o para mal, eres mal evaluado, no te lo dan, eres mal evaluado y te dan una cantidad que tú no puedes pagar. Es correcto. Entonces, no se vuelve sostenible. Justo utilizamos estas tecnologías para lograr hacer entender que los productos que se ofrezcan estén mucho más personalizados y adaptados a las necesidades reales de los clientes. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial, hablando de que juega un papel crucial, un papel importante, también se involucra en la evaluación de riesgo y comportamiento del usuario. 100%. Justo la inteligencia artificial no solo predice, sino también ayuda a educar, porque no nos podemos quedar solamente en evaluar crediticiamente a un individuo y ofrecerle un crédito. Es cómo hacemos que realmente hay un acompañamiento desde su primer crédito hasta que se consolide, por ejemplo, como empresario, ¿no? Entonces, esto también, la inteligencia artificial en términos educativos juega un papel fundamental. El crédito está muy bien, pero también para los lenders esto no termina hasta que se cobra el crédito. Entonces, también en estos modelos ayudan en la parte de cobro. Cuando nosotros proactivamente le decimos al cliente, recuerda que tienes que pagar pasado mañana tu crédito, las carteras se ven impactadas positivamente en ese sentido y la gente paga mejor. Y, por ejemplo, ¿cuál ves? Sabemos que las leyes están cambiando, ¿no? Y se empiezan a adaptar, sobre todo, a las cuestiones fintech, ¿no? Sabemos que la ley ya tiene un tiempecito, sabemos que se ha ido actualizando, pero todavía falta un poquito más. ¿Qué pasa con el reto que tienen, por ejemplo, fintechs como ustedes ante esta cuestión de la regulación que existe en México, sobre todo, ¿no? Sí, el reto en México ha sido que la innovación avanza demasiado rápido y puede ser a nivel mundial, pero en México particularmente. Y mes con mes, ¿no? Mes con mes, cuando volteas ya salió una nueva versión, ya hay una nueva manera de aplicar nuevos casos de uso. Claro. O la forma de hacer el negocio tradicional. La forma de hacer negocio. Entonces, el reto está en cómo lograr que la regulación
regulación no se vuelva un stopper y que no nada más se quede en temas de plataformas tecnológicas, sino también cómo protege al usuario y cómo protege la data del usuario, que ahora es un tema que nos compete a todos. Nosotros hablamos mucho de que el usuario tiene que estar al centro, ¿no? Claro. Y si olvidamos que esto quiere decir que la información del usuario es del usuario y no es del banco, no es de la fintech, no es de la SOFOM, no es del retailer. Ahí es donde la regulación también tiene que jugar un papel fundamental y es de los retos más grandes que nos estamos enfrentando hoy. Entonces, nuestra responsabilidad como jugadores del ecosistema es jugar un papel mucho más protagonista y no esperar a que simplemente el gobierno o los reguladores nos resuelvan la situación actual que estamos viviendo. Claro. Yo creo que ese es un muy buen reto. Hablando de sectores o alianzas, ¿cuáles son las que consideran clave para su expansión en los próximos años? Y hablando obviamente de México, pero comparado también con otros países a nivel mundial. Sí, sin duda el tema es la colaboración. Nosotros estamos siempre muy abiertos a colaborar y hoy hemos encontrado a los bancos tradicionales muy abiertos en esta colaboración. Hemos encontrado a empresas que tienen comunidades enormes con gente que tiene estas necesidades de servicios financieros formales. Y ahí es donde Finvero como conector juega un papel bien importante, conectando estas grandes comunidades que tienen mucha información y data que compartir con estos grandes bancos que están muy ávidos de servir a este sector que hasta hoy ha sido no bancarizado. Es muy interesante, Erika. Claro, y al final de cuentas, cuando estamos hablando de soluciones financieras que no voltean principalmente a ver este tipo de sectores y que soluciones como Finvero voltean a hacerlo, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Tuvimos aquí en el estudio a Erika Quesada. Ella es CEO de Finvero. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Gracias, Erika. encantada de estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. No le cambie. Continuamos con más en Factor Fintech. México enfrenta una tormenta de fraude digital sin precedentes. La suplantación de identidad creció más de 80% y los deepfakes se multiplicaron por 3. Y en medio de esta crisis surgen soluciones colaborativas que buscan unir a las empresas para frenar el fraude, sobre todo en tiempo real. Y para debatir este tema y conocer más, tenemos a Fernando Paulín. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Oye, Fer, muchas veces se habla de que para poder combatir el fraude se necesita unir fuerzas. Pero a veces sabemos que unir fuerzas también significa hacerlo con tu competencia. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué es más importante? ¿El unir esfuerzos para el fraude, en contra del fraude, o tener esta individualidad de decir, es mi competencia, no puedo hacer nada, me quedo con mis herramientas, mis soluciones y mis procesos? Yo te diría que es una gran pregunta que nos hacían y nos continúan haciendo todo el tiempo, ¿no? Y te diría que, primero, en el tema de fraude no hay competencia, porque nos afectan a todos y a todas las empresas que están buscando crecer. El fraude las frena y las truena. Entonces, te diría que depende mucho del estadio en el que se encuentran las soluciones. Nosotros cuando iniciamos hace algunos años en México, esta era la pregunta obligada. ¿Por qué voy a ser la primera institución que colabore con las demás empresas para detener el fraude? Hoy te diría, eso deja de jugar un rol relevante y se vuelve un tema colaborativo en donde buscan todas las empresas que ofrecen servicios financieros llevar un mejor producto con mejores tasas para los clientes finales. Y la única manera de hacerlo es si están seguras. Y la manera de estar seguras es uniéndose y combatiendo de forma gremial el fraude. Ok, pero ¿no crees que eso se vuelve también en esta cuestión de una desventaja contra tu competencia? El poderle también compartir, en este caso, herramientas o parte de lo que envuelve esta herramienta a tu competencia. Es un buen abordaje y más bien me gustaría darle la vuelta y comentarte qué es lo que nosotros empezamos a ver en Brasil. Nosotros somos una empresa brasileña que tenemos 18 años. Empezamos a ver que a las empresas que no contaban con nuestra solución eran las que más
eran atacadas. Entonces el defraudador iba de empresa a empresa de forma religiosa, buscando. ¿no? Buscando créditos, y cuando se daba cuenta que una empresa no tenía estas barreras, era la que más estaban atacando. ¿Qué hacía la empresa? Se veía forzada a unirse a la red. Exacto. Entonces eso es más bien desde una perspectiva de protección gremial, eso es lo que buscamos. Ahora, por otro lado, ¿qué compartimos, no? Cuando hablamos de compartir, estamos compartiendo datos, no se están ventilando qué clientes con quién, para nada. Solo estoy evitando que el que ya defraudó a una empresa continúe defraudando a tu institución. Ahora, acabas de mencionar algo muy, muy importante, compartir datos. ¿Qué pasa en esta pelea entre la privacidad contra la seguridad? Sabemos que una visión es ver que los datos, el compartir, como dices, unas listas negras de los que me han hecho fraude, compartirlo, es muy importante. Pero ¿qué pasa entonces con esta cuestión de seguridad? Porque puede ser que mientras yo estoy seguro en mi sistema, tengo hasta un ISO que me está protegiendo la cuestión de manejo de información, pero ¿qué pasa cuando lo tiene el de al lado? ¿No? Se puede volver inclusive un tema de seguridad, el que allá lo puedan hackear y que entonces toda la data que yo tenía, que se compartió en este tipo de soluciones, pues el de al lado se volvió la puerta de entrada a esto, ¿no? Claro, es por eso asociarse con vendors seguros y que estén certificados y que se apeguen a las más estrictas normas de ciberseguridad, porque ya sabemos lo que pasa. Empresas que ofrecen, y no es la primera vez que pasa en México, ¿no? Empresas que ofrecen servicios centralizados o de información o de agregación de datos son súper vulneradas. Hemos visto en los últimos años exposición de datos de empresas muy serias y muy reconocidas en México. Nosotros no queremos ser una más de estas empresas. Nosotros tomamos la ciberseguridad muy en serio y como parte de la tecnología que nosotros implementamos, invertimos muchísimo en mantener nuestros servicios seguros, robustos. Todos los datos están encriptados para que no, no salgan al público. Al público. Y cuando hablas acerca de compartir datos, no me gustaría hacer hincapié en algo que mencionaste. No somos una lista negra de fraude, somos una red colaborativa para que la persona que ha atacado a una institución no continúe afectando a las demás y así eventualmente hacer un ecosistema mucho más seguro en donde los que solicitamos créditos no estemos pagando los platos rotos por los defraudadores. Porque eso sí, las instituciones que ofrecen crédito tienen que sobrevivir de alguna manera y tienen que hacer negocio de alguna manera. Claro. Y normalmente lo que hacen es, bueno, yo tengo un límite de pérdidas establecido, 30, 40%, entonces eso se lo voy a trasladar en costos a los usuarios legítimos. Entonces nosotros, como una visión general en México, lo que hacemos es ayudar a que las empresas disminuyan su riesgo y por lo tanto ofrezcan créditos más justos, lo cual nos ayuda a todos. Pues ahora sí que no lo pudiste haber dicho mejor. La moneda está en el aire justamente para decidir si te enfrentas a la inseguridad o simplemente sigue siendo, pues ahora sí que un punto, un foco rojo para los que están dedicados al a los ciberataques y a la ciberdelincuencia también, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos aquí a Fernando Paulín, él es CEO de Único. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. Hoy en el origen de cada pago digital hay algo más que una simple transacción. Hay tecnología invisible que define si el proceso será rápido, seguro y sin errores. Hoy, esa base tecnológica está por dar un salto gracias a la alianza entre Checkout.com y Microsoft Azure, la nube empresarial de Microsoft. El objetivo: modernizar el sistema global de pagos con más inteligencia, velocidad y capacidad de procesamiento. Checkout.com procesa miles de millones de transacciones al año para empresas como Netflix, Sony y Shein. Con Azure busca migrar toda su infraestructura a la nube, lo que permitirá analizar datos en tiempo real y detectar fraudes en milisegundos. Esto significa que la próxima vez que pagues una suscripción o hagas una compra en línea, la inteligencia artificial y la nube podrían aprobar tu pago antes de que notes el clic. Según McKinsey, las plataformas que integran IA en sus sistemas de pago reducen hasta un 40% los rechazos falsos y aceleran en un 25% la confirmación de operaciones. Y en México, este tipo de
innovación puede tener un impacto enorme. La nube de Azure ya impulsa a bancos, fintechs y comercios digitales para procesar pagos más seguros, mejorar la inclusión financiera y reducir los costos tecnológicos de las startups. Además, al migrar servicios financieros a la nube, México puede ampliar su infraestructura digital sin depender de hardware costosos ni sistemas heredados. Lo interesante es que esta alianza no solo transforma los pagos, cambia su origen de sistemas rígidos y centralizados a redes inteligentes donde la nube, la IA y los datos son el nuevo corazón del dinero digital. En el origen del futuro financiero, la infraestructura importa tanto como el dinero que mueve, y hoy esa base está en la nube. Continuamos con más en Factor FinTech. Las compañías Soluna Computing y Canaan anunciaron un proyecto de 20 megavatios en Texas, que utiliza energía eólica para alimentar centros de datos dedicados a la minería y el procesamiento. El objetivo, reducir la huella de carbono y demostrar que el futuro de la industria puede ser limpio, rentable y sostenible al mismo tiempo. Soluna se especializa en aprovechar energía renovable excedente, convirtiendo el viento o el sol en potencia digital. Y Canaan, uno de los mayores fabricantes de equipos de minería, aportará su tecnología de última generación para lograr eficiencia energética hasta 30% mayor que los modelos tradicionales. Este tipo de proyectos marcan un cambio de mentalidad. La minería no solo puede consumir energía, también puede estabilizar las redes eléctricas utilizando la energía que antes se desperdiciaba. En México esta tendencia empieza a resonar. Proyectos en Oaxaca y Tamaulipas exploran cómo combinar energías limpias con tecnología financiera que está impulsando la digitalización verde. De hecho, la Asociación Mexicana de Energía Renovable estima que el país podría generar más de 50,000 megavatios de energía limpia en la próxima década. Todo esto se adoptan modelos híbridos como este. Lo interesante es que fintech y energía están empezando a compartir el mismo lenguaje: eficiencia, sustentabilidad y datos inteligentes. La alianza entre Soluna y Canaan demuestra que la minería del futuro no solo se mide en bitcoins, sino en megavatios limpios, porque la energía verde ya no solo mueve turbinas, también mueve el dinero digital. Continuamos con más. Así llegamos al final de Factor FinTech. Mientras llega el próximo episodio, te invitamos a seguir la conversación en nuestras redes sociales en @FactorFinTech. Comparte, comenta y súmate a la comunidad que está transformando las finanzas desde la tecnología. Y no olviden visitar nuestro portal www.factorfintech.com, donde encontrarás entrevistas, cápsulas y mucho más contenido exclusivo. Yo soy Ian Dávila. Y yo soy Paola Alcocer y esto fue Factor FinTech. Hasta la próxima.